Estamos aquí hoy con Jesús Gómez. Jesús es psicopedagogo, licenciado en psicopedagogía y también diplomado en pedagogía terapéutica. Y hoy nos vamos a centrar en un tema muy importante, ¿verdad, Jesús? Vamos a centrarnos en la hiperactividad, en la dislexia y también vamos a hablar un poquito del autismo, porque la gente está un poquito perdida en estos temas, ¿verdad? Sí, sobre todo el tener información siempre es bueno para saber qué hay que hacer, ¿no? Sobre todo los papás. Pues sí. ¿Nos centramos primero en la hiperactividad? Vale. Perfecto. Háblanos un poquito de la hiperactividad. ¿Qué es el TDAH? Bueno, el TDAH son las siglas de trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Es un trastorno de origen neurobiológico. ¿Qué es neurobiológico? Es de origen biológico a nivel neuronal, ¿no? Es una dificultad a la hora de la transmisión de ciertos neurotransmisores entre neuronas, ¿bien? Dopamina y demás. Entonces, esta dificultad se presenta como dificultad en funcionamiento de ciertas áreas cerebrales, sobre todo las áreas que tienen que ver con la parte frontal, con la parte prefrontal, que ahí es donde está la regulación de la conducta, cierta memoria, atención, control inhibitorio, ciertas funciones que permiten al niño estar atento, controlar los impulsos, controlar la hiperactividad en sí, ¿no? Pero que también afecta al aprendizaje. Bien. ¿Qué síntomas vemos en los niños? Porque yo sé que el primer síntoma es el nerviosismo, pero hay algo más, ¿verdad? Bueno, la cuestión del nerviosismo, ¿no? Como te decía, el nerviosismo en sí no es una categoría clínica. Un niño nervioso, podemos decir, bueno, es inquieto. Cuando es inquieto, no se tiene que diagnosticar claramente o a la primera hiperactivo. Es un niño hiperactivo porque se mueve mucho. Un niño inquieto puede ser que tenga un trastorno de atención, puede ser un niño que presente sintomatología de autismo, incluso ciertas dislexias, trastorno de aprendizaje presentan ese síntoma, ¿no? de estar inquieto por lo mismo, ¿no? Al no saber, por ejemplo, leer, se presentan inquietos en la clase, ¿no? Síntomas específicos del déficit de atención, pues tenemos la hiperactividad, la impulsividad, bien, el déficit de atención. Síntomas se tienen que dar en más de 2 ambientes, bien, en 2 ambientes o más, quiere decir, en la casa o en el colegio. Si, por ejemplo, los síntomas se dan solamente en el colegio, pero en la casa la mamá no dice que haya ninguna dificultad o ninguna dificultad en el deporte y demás, tenemos que ver si se trata realmente de un trastorno de atención o no. Pero lo principal es que tiene que darse en más de 2 ambientes y tiene que influir en el desarrollo normal de sus actividades. Es decir, un niño con trastorno de déficit de atención que se presente en la clase puede tener problemas de conducta, puede tener problemas de aprendizaje, de adaptación social, que no se integra bien a los juegos, sí socializa, sí juega, pero a lo mejor quiere ser el protagonista o no acepta que le cambien las normas del juego y demás, ¿no? Entonces, a veces podemos confundir el trastorno con que el niño es normal, es inquieto, ay, pero no pasa nada. Entonces, hay que ver los marcadores que nos indican que hay un problema, ¿sí? Entonces, puede ser el aprendizaje, la conducta social o la conducta agresiva, que se presente problemas de conducta. Muy bien. Yo, por ejemplo, si yo tuviera un niño y yo viera que mi hijo veo que tiene problemas, que es muy nervioso, que no presta la atención y la gente me empieza a decir, pues posiblemente tenga hiperactividad, posiblemente tenga, es muy nervioso, no quiero... ¿Cuáles son las pautas que yo debo de seguir para yo poder saber si mi hijo, ¿verdad? O sea, dónde tengo que ir, a dónde me tengo que dirigir, a quién puedo pedir ayuda? Ajá, bien. El déficit de atención lo va a detectar más frecuentemente los maestros porque donde el niño tiene que estar más tiempo sentado, más tiempo atento a una dinámica, a unas actividades, y ahí es donde se va a presentar más frecuentemente. Pero también en la casa los papás se pueden dar cuenta, ¿no? No en la casa, sino cuando los papás empiezan a compararlo. Instintivamente los papás comparamos los niños con otros niños, ¿no? Los llevas al parque y tú ves que los demás niños están jugando y tu niño está montado en un árbol, o todos los niños están jugando bien y de repente el tuyo empieza a hacer un berrinche o empieza a pegar a otro compañero porque se frustró y lo descarga pegando. Que no siempre se tienen que presentar ese tipo de conductas, ¿no? Pero el papá se va dando cuenta. El primer paso sería preguntarle al profesional
de este tema. En este caso, el primero que tenemos a mano es el pediatra. Al pediatra tenemos que ir y decir, me preocupa la conducta de mi hijo, me preocupa que no aprenda, me preocupa esta serie de aspectos. Y ya el pediatra nos tendría que derivar con neurólogo o al área de salud mental o demás, ¿no? Porque un neurólogo es el que tiene que hacer el diagnóstico del déficit de atención. Aparte del neurólogo, que es la parte médica, pues profesionales que trabajen en esto, ¿no? Psicólogos, psicopedagogos, terapistas del lenguaje y demás, ¿no? Que trabajen específicamente las dificultades que se presentan en el TDA. Es una lucha constante desde el primer momento en el que al niño se le detecta ese trastorno de... Es una lucha desde antes. Desde antes los papás luchan contra el estereotipo que tenemos de lo que es un hijo, de lo que es tener un hijo. Pues todos los papás queremos el niño perfecto. Entonces empiezas a ver que hay cosas que no van como tú quisieras o que no encaja en ciertos aspectos, que no va bien en lo académico, que no aprende a leer, por ejemplo, está en primero, segundo y todavía anda ahí con la lectura que Pero que sin no embargo arranca. son niños muy inteligentes también. Porque no tiene nada que ver o no tiene mucho que ver la inteligencia con el trastorno. Por eso, para hacer un diagnóstico del trastorno por déficit de atención, hay que hacer un análisis clínico de todas las habilidades del niño. Cuando se hace, por ejemplo, un diagnóstico, se puede hacer en dos maneras. Un análisis clínico en base a una categoría clínica. Normalmente se usa DSM-5, se llama. Es un manual psiquiátrico de la Asociación Americana de Psiquiatría, donde viene descrito lo que es el TDA y las categorías y lo que tiene que estar y no. Entonces, nada más con hacer una palomita, esto sí lo tiene, esto sí lo tiene, se puede hacer el diagnóstico. Entonces, eso por una parte. Pero a la vez se puede hacer un diagnóstico funcional o ejecutivo que se llama. Tenemos que evaluar funciones ejecutivas. La atención, la memoria, la capacidad para controlar los estímulos, el control inhibitorio. Por ejemplo, aquí hay muchos estímulos y yo estoy centrado en la entrevista, en ti, ¿no? Pero pudiera estar mirando a cualquier parte de aquí. Entonces, el centrarnos, eso es control inhibitorio. Esas habilidades hay que evaluarlas y también tenemos que evaluar la inteligencia del niño. Muy frecuentemente, la mayoría de las veces, el diagnóstico de TDA viene acompañado de una inteligencia normalizada, normal. Los niños con déficit de atención tienen una inteligencia normal entre los aspectos que se evalúan. En la comprensión verbal, en la memoria de trabajo, velocidad de procesamiento y en su razonamiento. Lo que pasa es que cuando viene acompañado el TDA con otras dificultades, comorbilidades se llama, que son problemas de aprendizaje, de conducta, algunos de los aspectos de la inteligencia están un poquito más bajos que de lo normal. Normal hablando por la mayoría, no normal como bueno o malo, ¿no? Porque ese desarrollo en plan acompañado de la hiperactividad, nerviosismo, no pasa nada, es una inteligencia normal. Pero si quitamos la hiperactividad y va acompañado de otras cosas, ya la cosa cambia, ¿no? Ajá. El déficit de atención a veces puede venir solo, pero muy frecuentemente viene acompañado de otro trastorno. Pueden ser trastornos de aprendizaje, como la dislexia que vamos a ver ahora, o trastornos de procesamiento, es decir, niños que procesan las cosas a ritmo diferente o más lento. Entonces, ciertos aspectos como la memoria de trabajo y la velocidad de procesamiento en la prueba de inteligencia van a salir más bajos. ¿Qué es lo que pasa o qué se le explica a los papás? Esta medida de la inteligencia, por ejemplo, un CI de 88, que es normal bajo. Dice, mi hijo tiene una inteligencia normal baja, sí, pero tiene un trastorno. Trabajamos el trastorno y esa inteligencia se va a disparar, va a mejorar las capacidades. Entonces va a mejorar ciertos aspectos de velocidad, de memoria y va a mejorar su inteligencia. Por ejemplo, en los trastornos procesales viene muy frecuente con el TDA, niños que aprenden pero a ritmo más lento, porque necesitan más tiempo para hacer las cosas. Por ejemplo, cuando aprendemos a conducir. Tú aprendes a conducir, vas más lento, meto el embrague, meto la marcha, ya con el tiempo ya sabes conducir, ya lo hace automático todo. Pues algo parecido le pasa a estos niños. Imaginemos que a estos niños los ponemos a conducir. ¿Cómo harían? Meto el embrague y ahora piensa, ya lo hice, ¿ahora qué va? La marcha, la primera. ¿Dónde está la primera? A ver, ¿dónde está la palanca? Busca la palanca, mete la primera. ¿Ahora qué tengo que hacer? Todo va más lento. Entonces el proceso no es igual. Eso le pasa, por ejemplo, cuando empiezan a leer, cuando empiezan con las operaciones básicas, es decir, van como a otro ritmo. Y hay que tener muchísima paciencia con ellos. Y hay que tener más paciencia con ellos. Primero saber que tienen eso
que tienen esa dificultad. Segundo, saber cómo tratarlo y pues la paciencia de siempre, ¿no? ¿Cómo debemos actuar los padres con este tipo de problemas? ¿Cómo podemos facilitarle la vida a nuestros hijos? Bueno, como dicen por ahí, ¿no? Ningún padre nace enseñado, todo es difícil, pero pues con estos niños es un poquito más a veces, porque muchas veces la enseñanza tuya como padre es de lo que viste a tus papás, cómo lo hacen, o de lo que hablas con tus amigas, con tus amigos. Pero si tu niño es el único, por ejemplo, del grupo que tiene déficit de atención, te pueden recomendar, ay, pues yo con mi niño hago esto. Bueno, pero quizás con tu niño no funcione lo mismo. Entonces hay que llevar un tratamiento específico de TDA. Cuando digo específico no quiere decir algo súper novedoso, súper diferente, no. Lo que pasa es que con esos niños hay que ser más ordenado y más estructurado. Yo he escuchado mucho de los padres decir, mi hijo es hiperactivo, entonces yo lo que hago es muchas actividades extraescolares, muchos deportes, mucho karate, fútbol, todo lo que sea movimiento, todo lo que sea cansar al niño. ¿Eso verdaderamente funciona? Cuando el diagnóstico es trastorno por déficit de atención y hiperactividad, predominio la hiperactividad, el deporte es muy recomendado. Con todos los niños el deporte es muy recomendado, ¿no? Tanto para el desarrollo físico como neurológico es necesario. Pero con los niños hiperactivos sí se necesita más. No quiere decir que esté toda la agenda ocupada con deporte, porque tampoco no podemos agobiar al niño, pero sí es importante tenerlo en actividades físicas. Los niños hiperactivos, la gente tiende a llamarles niños hiperactivos demasiado rápido. Hay niños que verdaderamente sí tienen ese cuadro y es completamente hiperactivo, y yo lo noto nada más entrar a la puerta, porque es un niño que además está muy inquieto, es muy difícil y pierde la atención muy fácil, es muy difícil que logre unos resultados a corto plazo, pero sí los resultados que se logran con él trabajando son enormes. No es para la escuela, sus estudios, para sus relaciones con los demás, es increíble. Y otros niños que le llaman hiperactivos, y es que los niños tienen mucha energía. Antiguamente nosotros, en nuestras edades, jugábamos en la calle, quemábamos demasiada energía. Hoy en día los niños no queman tanta energía. Entonces están acumulando, tienen una acumulación de energía enorme, que parecen que son hiperactivos, pero no lo son. Simplemente hay que descargar esa energía a través del deporte, a través de actividades físicas, a través de actividades también, no solamente deportivas, sino también educativas, para que el niño se vaya soltando esa energía natural que tenemos los seres humanos. Como todos los animales prácticamente no tienen hiperactividad. Yo no he escuchado nunca hablar un animal hiperactivo. En el momento que lo saca de su hábitat, empieza a coger un estrés. Pues eso es lo que le pasa hoy en día a muchos de los niños. Por otro lado, el que es hiperactivo de verdad, bueno, pues normalmente se suele dar el caso de que son niños que en vez de una ración necesitan 2 raciones. Nada más. Simplemente tenemos que saber focalizar su trabajo, focalizar sus objetivos y trabajar con ellos, pero de manera muy cariñosa. Son niños que normalmente, como son unos incomprendidos, pues de momento pues mucha gente, pues como incluso sus propios compañeros, le dan de lado. Porque son niños que siempre están tocándote, saltan, niño, estate quieto, y eso desespera a cualquiera. Yo lo entiendo porque yo he llegado a veces a desesperarme, y yo soy una persona bastante paciente, de tener muchos alumnos, y algunos han podido conmigo. Pero con el tiempo ellos se van dando cuenta, voy cogiéndole su medida, y poco a poco creo que en el 90% de los casos hemos podido conseguir muchísimos objetivos con ellos. Un niño que foga, de alguna manera, pues está más tranquilo. Al estar más tranquilo, el agua calma, como se suele decir, es mucho más receptiva a la hora de estudiar, a la hora de rendir a nivel intelectual. Los niños, o sea, 100% en la respuesta te digo que sí, además recomendada por muchísimos psicólogos. El niño tiene que hacer deporte. ¿Cómo cuáles? Deportes, bueno, están los deportes individuales, los deportes de equipo, el que sea. Yo siempre recomiendo a todos los padres, bueno, a veces he tenido niños que, bueno, no han practicado karate, luego han cogido otros deportes, el que sea. Tiene que hacer su formación académica, sus trabajos y demás, tiene que jugar, que eso es muy importante,
Que hoy va el niño con un kimono, va con una guitarra, va con no sé qué y el pobre no juega. También hay que tener su tiempo. ¿Qué pasa? Que bueno, hoy en día todas las actividades extraescolares, el karate en sí, se están convirtiendo en centros también de juego, de relacionarse con los demás y donde es un momento donde juega. Yo a los niños hiperactivos les someto muchísimo a muchísimos juegos, pruebas, y luego son fantásticos porque sinceramente si logro canalizar esa energía, muchos de ellos son campeones de Andalucía, campeones de España, porque claro, es que tienen un poder increíble, es poder es lo que tienen. Ese poder lo que pasa es que hay que, con él, hay que saber jugar con él, o sea, canalizarlo, por decirlo de alguna manera. Entonces, claro, un niño que no le canalices, el karate, por ejemplo, que es un deporte que desde el minuto 1 está cuando termina está el niño descansado, ha descargado y ahora sí se puede someter a una sesión, por ejemplo, de inglés, de lengua, de matemáticas, lo que quiera. O incluso a lo largo de la semana se le va creando unos hábitos y esos hábitos de alguna manera, yo noto cuando es un lunes. Vienen del fin de semana y ya noto que ese niño ha estado demasiado sometido a no tener esos hábitos y viene otra vez revolucionado. Cuando hay unas vacaciones también lo noto, cuando entran. Entonces, el control de un niño durante la semana, su jornada escolar, que haga un deporte es fundamental, porque de alguna manera lo equilibra. Este deporte es verdad que además conlleva lo que son muchos valores a nivel de educación, de respeto, de mucho respeto hacia los demás, hacia los compañeros, porque bueno, yo le voy explicando que con ese poder que ellos van adquiriendo con las artes marciales, pues tienen que ser mucho más responsables. Entonces, todas esas responsabilidades, etcétera, etcétera, a través de muchos años, porque las artes marciales son para toda la vida, ellos se van dando cuenta de que bueno, esa responsabilidad se va ganando con cinturones y los voy premiando con sus cinturones y esos cinturones, pues cada ellos, oye, mira que ya soy cinturón naranja, que el maestro como me vea, ellos mismos les da vergüenza hacer alguna cosilla y es verdad, a mí me ven y me parece que ven, muchas veces las madres me dicen, Manolo, dile tú esto porque es que mira, me está dejando de estudiar, no sé cuánto. Y madre mía, se lo digo, oye, tienes que estudiar porque si no te vas a perder el campeonato, porque si... Y es la mano de Dios, la figura del respeto, de la educación, de sus compañeros, de todo. Cuando tú estás trabajando con un niño, porque tú tienes la experiencia, has trabajado con los niños, de hecho te dedicas a ellos, ¿cómo lo haces? Cuando tú a lo mejor te viene un niño, ¿cómo empiezas tú? Las actividades que le mandas, ¿cómo trabajas con él? Lo primero que se tiene que hacer, bueno, se habla con los papás, se hace un análisis clínico, cuando ya el papá viene, no es que mi hijo es hiperactivo, o en el colegio dice que es muy inquieto, o no aprende, o está siempre distraído, le hablo y parece que le entra por un oído y le sale por el otro. Se hace una anamnesis que se llama, una entrevista clínica a los papás, donde le pregunto sobre el colegio, sobre la casa, preguntas del desarrollo, es muy importante, cuánto pesó al nacer, cómo tenía la piel cuando nació, todo eso tiene que... ¿Todo eso influye? Todo ello influye si hubiera alguna dificultad. Bien, hay determinados síntomas, determinadas cosas que pasan al nacer que pueden determinar la aparición de ciertas dificultades después. El déficit de atención es genético, es decir, está y está. Genético. Es decir, cuando se nace. ¿Se puede heredar? Hay un dicho que dice, hijo de tigre pintito, es un dicho mexicano, que quiere decir que si el papá es TDA o la mamá es TDA, posiblemente el niño puede ser TDA. De hecho, hay estadísticas, ¿no?, de cuando se diagnostica un niño con déficit de atención, en el 80%, 80 y tantos por ciento de los casos, papá o mamá tiene déficit de atención. Y es curioso cuando le explicas a los papás lo que tiene su hijo, cómo funciona y cómo hay que mejorarlo. ¿Cómo se lo toman? Muchas veces levanta el papá la mano y dice, yo era así de chico. O levanta la mamá, yo soy súper distraída. Claro, porque no podemos comparar lo que hay ahora para detectar estas cosas con lo que había antes. Antes esas cosas no se podían detectar, no había manera de... Claro, ha ido avanzando la investigación y la manera de detectarlo, pero pues antes como que se le daba menos importancia, ¿no? El que servía para el colegio, y el que no servía a trabajar. ¿no? Y todavía hay mucho pensamiento así, pero pues se tiene que... Poquito a poco vamos mejorando. ¿Tratamiento? ¿Hay tratamiento para estas cosas? Tratamiento, sí. Siendo un trastorno del neurodesarrollo, lo tenemos que tratar como tal, ¿no?, como neurodesarrollo.
Cuando vemos déficit de atención o hiperactividad, muy frecuentemente puedes pensar, bueno, para los niños hiperactivos se les da una pastillita. Muchas veces los dejan dormidos, he escuchado yo. Se les da una pastillita para tranquilizarlos. Si damos una pastillita para tranquilizarlos, nos estamos equivocando. No se puede dar una pastilla para tranquilizarlos. Hay medicamentos, hay una gama de medicamentos para el déficit de atención, pero lo que tenemos que mejorar, entre otras cosas, es la atención. Entonces, hay medicamentos para mejorar su atención y habrá medicamentos que sean para tranquilizar al niño cuando es otro tipo de dificultad. La comorbilidad que te dije, ¿no? Que puede ser hiperactividad con ansiedad, puede ser un niño muy ansioso, hay otro tipo de medicamentos para la ansiedad. Pero cuando es un déficit de atención, un problema de aprendizaje, por ejemplo, a veces se da medicamentos para mejorar la atención del niño, pero no siempre se va a necesitar medicamento. Se puede mejorar sin medicamento. Para eso hace falta la evaluación, ¿no? Evaluamos un niño para ver qué habilidades están preservadas y qué habilidades tenemos que mejorar. Una parte es la farmacológica, diríamos, que es la parte neurológica con medicamento. Si funciona o no funciona, nunca tiene que estar sedado el niño. Si se duerme el niño es que el medicamento no está funcionando, porque lo que tenemos que procurar con medicamentos es que el niño funcione mejor en el colegio. Si hacemos dormirlo, no está funcionando, hay que cambiarlo. Y la otra parte es la intervención. ¿Intervención para qué? Para mejorar habilidades. Cuando hablamos de trastorno hablamos de funcionamientos diferentes, entonces tenemos que mejorar esos funcionamientos o acercarlos un poco más a lo que se espera de la edad. Llámese lectura o aprendizaje, intervendría el psicopedagogo, o conducta, cuestiones emocionales, que ahí intervendría más el psicólogo, o si hay problemas de lenguaje, con el logopedia y demás, ¿no? Diferentes profesionales que trabajen, ¿no? Y obviamente en el colegio y con la familia. Tiene que ser un círculo, ¿no? Donde todos tienen que intervenir, si no, estaríamos cojos de un lado, ¿no? Todos debemos colaborar para que ese niño Vaya saliendo adelante. Cuando ese niño va creciendo, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, por ejemplo, ¿va disminuyendo o sigue ahí? El trastorno por déficit de atención es un trastorno, como te digo, no es una enfermedad, no es algo que con un medicamento vayamos a curar. Se les deja claro a los papás cuando se habla con ellos, se les dice, es un trastorno, va a convivir el niño unos años con él y puede que conviva toda la vida con él. Porque hay estudios por ahí que dicen que entre el 30-35% de los niños con déficit de atención de pequeño perduran en la adultez, ¿no? Con déficit de atención. Ya es un déficit de atención diferente porque ya no tienes que estar sentado en un colegio, no tienes que estar atendiendo algo. Entonces son personas que pueden ser más olvidadizas, más distraídos o que no presten atención tanto, que te presenten a gente y de repente se te olviden los nombres de la gente que te presentaron o que siempre se te olviden las cosas, la cartera, el teléfono, personas así, ¿no? Pero en muchos casos sí el niño ya lo supera, aunque permanece ahí, en remisión que se llama, pero permanece el déficit de atención. En los colegios, ¿qué tipo de ayuda nos podemos encontrar en los colegios? ¿Existen clases especiales para estos niños? Pues ¿Clases de apoyo? En los colegios sí existe ayuda. Legalmente, pues España está muy preparado para atender a estos niños en cuanto a legislación, ¿no? Lo que se ponga en práctica o no, pues eso ya es otro tema. Pero sí hay mecanismos, pues están los EOE, donde hay psicopedagogos que atienden a esos niños, se hacen derivaciones dentro del propio colegio, se tienen que hacer derivaciones para atender a estos niños, para ver qué tipo de dificultad presentan y muchas veces se derivan a salud mental o se derivan a neurólogo y demás, ¿no? Y luego pues dentro de la propia clase pues los maestros tienen que hacer sus adaptaciones curriculares. Una adaptación curricular es una manera de modificar lo que vas a ver con el niño para que el niño alcance lo que se está viendo. Es decir, te vas a adaptar al ritmo, por ejemplo, del niño, o si es hiperactivo te vas a adaptar a esa hiperactividad. Si tiene problemas de lectura, por ejemplo, nos adecuamos un poquito a esa dificultad, le vamos a poner otro tipo de actividades, ya dependiendo de cómo se organice el maestro o el colegio, ¿no? Pero sí hay, en los colegios sí hay atención. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces lo que falta es más información. Entonces por eso lo que pues,
Luego vamos a hablar de la asociación. Hay que dar información. De hecho, tú vas a hacer una asociación, te vas a centrar en la hiperactividad. Coméntanos un poquito de la asociación. Está en proyecto hacer una asociación sobre déficit de atención, ¿Aquí sobre en Morón? hiperactividad aquí en Morón, para, sobre todo, el fin primero o último, digamos, es dar información sobre lo que es el déficit de atención y cómo se interviene. Bien, ¿por qué nos conviene eso? Porque mientras más se sepa de un tema, el hacerlo visible salen beneficiados los niños. Es decir, si hacemos visible un problema y sabemos cómo atenderlo o divulgamos cómo hay que atender a esos niños, pues los niños se van a beneficiar. Tanto para los colegios, es decir, dando herramientas, recursos, recomendando, ¿no? Como a los papás sobre todo, con escuelas de padres, informando sobre lo que es el déficit de atención, qué otras dificultades hay, como de aprendizaje y demás, y dar a conocer el tema, ¿no? Para atender a estos niños. Muy importante. Y a la familia. Me parece un proyecto estupendo, lo de la asociación aquí en Morón. Ojalá que se lleve a cabo. ¿Tú crees que la gente que nos esté viendo se ha enterado bien del problema de la hiperactividad, el problema del trastorno? Se nos ha quedado algo, siempre se queda algo en el tintero, ¿no? Pero bueno, yo espero que me hayan entendido, pero si no... Más o menos lo hemos tocado en un tema muy general, en plan, para tranquilizar a la gente, decir, oye, no preocuparse, que esto afecta a muchísimos niños y es simplemente un trastorno que se puede desarrollar, se puede trabajar con ellos y que tengan una vida normal como cualquier otro niño. Claro. Primero, el déficit de atención no es una discapacidad como tal, no está dentro de su definición como discapacidad. Puede provocar problemas leves, moderados o severos en el colegio, en la familia o demás, ¿no? Pero en sí no es una discapacidad. Hay libros, bibliografías que dicen que entre el 7, incluso hasta el 18% de los niños pueden llegar a presentar déficit de atención. 7% estamos hablando que si es un colegio de 200 niños, 14 niños va a tener déficit de atención. Que a ti en números parece poco, pero luego si lo juntamos siempre vamos a ver en un salón, en una clase, 1 o 2 niños con este problema. Tranquilizar a los papás en el sentido de que si es una dificultad que tenemos que tratar, que no tenemos que ignorar ni esperar que pase, no podemos pensar, bueno, ya se irá pasando, ya irá aprendiendo. No somos frutas para madurar, es decir, el cerebro madura a su ritmo, pero si hay ciertas dificultades tenemos que trabajarlas. Si no se trabajan, esas dificultades nunca van a mejorar. Entonces, a los papás recomendarles que busquen dónde atenderlo, ¿no? Como te digo, la primera opción es neurología, es el neurología privado o el sistema público, ¿no? Buscar recomendación y luego pues, la intervención para mejorar los aspectos. Ya sea sería psicopedagogía, psicología, emocional. Entonces, pautas, primero, neurología, segundo, psicólogo, psicopedagogo, y poquito a poco ir trabajando con el niño para que su vida normal. ¿Hablamos de la dislexia? Bueno, vale. ¿Qué es la dislexia? La dislexia es otro trastorno de neurodesarrollo. Cuando hablo de trastorno de neurodesarrollo, hablo del manual este que te comenté antes, el DSM-5, donde vienen los trastornos descritos, ¿no? La dislexia como tal, como nombre, ya desapareció. Ya no pudiéramos hablar de dislexia, es un dato. En el anterior manual, en el DSM-4, sí venía como dislexia. Ahora en el DSM-5 viene trastorno específico, trastorno de aprendizaje específico, dificultad en lectura. ¿En lectura solamente? En lectura. Y luego hay uno en escritura y otro en matemáticas. En escritura es cuando los niños escriben malamente las palabras, lo escriben al revés, ¿no? Ajá, sí. Así, yo no estoy muy entendida, pero lo poquito que sé, pues te lo... Hay diferentes tipos, ¿no? Cuando tienen mucha falta de ortografía, cuando la letra, mala letra, es decir, lo que se ve, ¿no? Pero pueden ser parte de un trastorno. La dislexia, así habla, es otro trastorno de neurodesarrollo y tiene varios criterios que lo definen. Dificultad para leer, dificultad para comprender bien lo que estamos leyendo. Por eso te comentaba del diagnóstico. Es importante hacer un diagnóstico fiable para saber qué es dislexia y qué no es dislexia. Bien, por ejemplo... La hiperactividad y la dislexia van cogidas de la mano.
Son trastornos que van muy unidos. Te puede decir que en el momento en el que lleves a tu hijo al neurólogo, ahí te lo van a decir todo, si tiene hiperactividad, si tiene dislexia, si tiene... Sería lo ideal, que te lo dijeran, ¿no? Lo que pasa es que es un proceso y una cuestión de prueba. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la hiperactividad y la dislexia comparten síntomas, algunos síntomas. Un niño hiperactivo, por ejemplo, niño X puede ser inquieto, nervioso en la clase y le puede estar costando aprender a leer. Tú puedes decir, bueno, pues tiene dislexia porque no lee. Bueno, pero dependiendo de dónde está la dificultad en la lectura. Si la dificultad en la lectura está en la atención y en los procesos, el niño no es capaz de enlazar ciertos procesos, puede ser una hiperactividad. Pero si la dificultad concreta está en aspectos fonológicos, es decir, en cómo suenan las letras o cómo suenan las palabras, pudiéramos estar hablando de una dislexia. Entonces, por eso hay ciertas pruebas que te determinan una cosa u otra. Por ejemplo, si estamos pasando pruebas para evaluar, sospechamos de que hay dislexia y pasamos una prueba que se llama FAS. FAS es una prueba de fluencia verbal. Se le dice al niño, en un minuto me vas a decir palabras que empiecen por F. Rápido, ¿no? Todo lo que pueda. Rápida, súper rápida. Sobre la marcha. Foca, fofo... ¿Ya me he quedado ahí? Bueno, ahí vamos diagnosticando. Entonces le vamos diciendo, luego con la A y luego con la S. Entonces, tiene sospecha de que es disléxico, pero esa prueba la hace bien. Entonces quiere decir que ese niño recupera información, recupera palabras en base a cómo suenan de forma rápida. Con F dice unas 10 u 11, por ejemplo. Y todas de aquí. Todas aquí. Entonces rápido lo hace, tú dices, bueno, pues entonces ya la premisa de que hay una dificultad fonológica la quito. Entonces la dislexia empieza a perder peso, pues ya me decanto más por la hiperactividad. Así es en la clínica, ¿no? Vamos marcando síntomas. Un niño con dislexia frecuentemente va a tener dificultad para eso, para recuperar sonidos. Pero por ejemplo en la parte siguiente de la prueba le dice, me va a decir nombres de animales y empieza rápido. Fluencia verbal semántica se llama, es decir, recuperas significados de tu cabeza y lo hace bien. Entonces la hipótesis de que hay dificultad fonológica está más fiable, ¿no? Es decir, hay una dificultad fonológica, que es lo que básicamente pudiera ser la dislexia, ¿no? El niño ve la P y ve la A, tiene dificultad, por ejemplo, para asociar que la P suena P y la A suena A, para asociar que se dice PA. Es una dificultad de sonidos, de fonología. El niño, un niño con dislexia, como podría decir PA, P-A, como... Hay que llevar a cabo un entrenamiento fonológico, es decir, en sonidos. Se empieza como si tuviera un problema de lenguaje, tratamiento de sonido, de fonemas y luego de asociación, ¿no? Dependiendo de la dislexia, porque luego hay otro tipo de dislexias que el niño lee perfectamente, pero lee mecánicamente. ¿Hay muchos tipos entonces? Hay varios tipos, o hay matices en cuanto a la dislexia, matices, dependiendo de la dificultad. Puede haber niños que durante toda la primaria bien, pero llega a cuarto o quinto de primaria y empieza a bajar mucho sus notas. Y se detecta que hay una dislexia, pero es una dislexia en cuanto a comprensión. El niño lee, pero siempre ha leído mecánicamente. Lee sin comprender, le preguntas algo y ya no comprende. Puede ser otro tipo de dislexia, ¿no? Son matices. ¿A qué edad puedes tú notar que un niño... ¿Con qué edad puedes tú decir, oye, pues este niño tiene dislexia, tiene algún problema? ¿Sobre qué edad más o menos se puede ver que hay un problema? Bueno, dependiendo de muchos factores, ¿no? Los niños tienen que llegar a primero, o en teoría, en primero aprender a leer, o desde preescolar ya empiezan a aprender a leer. Hay muchos niños que desde preescolar salen leyendo ya, saben leer. Entonces ahí no hay problema. Pero por ejemplo, si tenemos un niño que puede tener una dislexia en 4 o 5 años, por ejemplo, de preescolar, puede tener problemas para identificar sonidos y demás. Entonces ahí podemos empezar a tener indicios de que puede haber una dislexia, pero no lo podemos diagnosticar todavía. Neurológicamente el cerebro está preparado para aprender a leer a partir de 6 años, está permitido, es decir, porque las neuronas tienen una piel que se llama mielina. La mielinización de la neurona no se lleva hasta los 6 años. Entonces hasta los 6 años podemos dar de margen a un niño para aprender a leer sin que tenga un trastorno.
Puede tener dificultad del lenguaje, de fonológico, ciertas dificultades, pero no tiene por qué ser dislexia. Puede que un niño en preescolar tuviera muchos problemas con la cuestión de la lectura en comparación a los niños de su clase, pero que en primero de repente empiece a leer rápido. Entonces no se puede diagnosticar como dislexia. Puede ser otro tipo de trastorno, puede ser que haya una hiperactividad que repercuta en la fonología y que tuviera problemas para leer, pero no es dislexia en sí. Pero en sí el diagnóstico de dislexia a partir de los 6-7 años. 6-7 años, que es cuando empieza Ya a leer, podemos, a escribir, empieza... ya debiera de estar leyendo y escribiendo, entonces ya en segundo obviamente ya tiene que leer y escribir, si no, pues entonces hay un problema. No hay problema. Dislexia o trastorno procesal, podemos llamarlo de varias maneras. ¿Tiene tratamiento? La dislexia y el trastorno de déficit de atención son primos. Primos hermanos. Son primos hermanos y van muy de la mano. Lo que funciona para el déficit de atención funciona para la dislexia muy frecuentemente. Te hablo de farmacología, por ejemplo. El tratamiento para el déficit de atención, si el niño tiene dislexia, va a mejorar también, porque va a mejorar la fluidez de ciertos aspectos, ¿no? Va a mejorar la transmisión de los neurotransmisores, ¿no? Entre las neuronas. Entonces va a hacer que el niño vaya más rápido, identifique mejor el sonido y demás. Y la forma de detectarlo, igual que el TDAH, neurología, y a partir de ahí, psicólogos, psicopedagogos, y las actividades que el niño tenga que hacer para poquito a poco ir mejorando. Porque puede mejorar. Sí. Llega un momento en el que la dislexia desaparece. Igual te digo, un niño que fue disléxico de chiquito, de pequeño, de mayor ya aprendió a leer, comprende, pero si yo te digo, pon el boli ahí, Venga. cógelo con tu mano derecha, ponlo en mi mano derecha. No, espérate, con la mano derecha. Esta Esta es mi mano derecha. ¿Bien? No quiere decir eso que sea disléxica. No soy disléxica, es que soy un poco despistada. Pero bueno, si fuera disléxica, oye, pues tampoco pasa nada. Hay más síntomas, pero eso es uno de los síntomas, dificultades con la lateralidad. Vale. O vas en el coche, tú dices, ¿para dónde? ¿Para allá, para la derecha? Sí. Para la otra derecha. Vale. Entonces tú dices, bueno, si esa persona tiene esas dificultades de mayor, puede ser que de pequeño tuviera problemas con la lectura. Y luego empiezas a escarbar un poquito, ay, pues a mí el colegio nunca me gustó, ay, no me gusta leer nada, yo nunca leo libros. Y ya te empiezas a dar cuenta de los síntomas, ¿no? Entonces, si desaparece, puede llegar a desaparecer los síntomas que te hacen tener problemas. Pero esas quedan, pequeñas cosillas siempre van a pequeñas estar ahí cositas se como, quedan ahí. que al fin de cuentas son pequeñas cosillas como izquierda, derecha, pero que no tienen importancia, pero pues que de pequeño a lo mejor fue un problema. a la hora de ir, por ejemplo, por una rotonda y tú no sabes para dónde ir a la izquierda y te dicen para la izquierda y tú tires para la derecha, pues eso ya es un problemilla, ¿no? Sí, no, que sí es más grave, sí. Bueno, hemos hablado de la hiperactividad, hemos hablado de la dislexia. De las dislexias no nos hemos dejado nada en el tintero, porque al fin de cuentas es, como tú has dicho, primo hermano de la hiperactividad. Va junto, muchas veces, no siempre, es decir, un niño hiperactivo con déficit de atención no siempre va a tener dislexia. Puede ser una bala en el colegio, súper inteligente, súper muy buenas notas, pero su talón de Aquiles es la hiperactividad en sí. Entonces son niños que pueden llegar a tener problemas de conducta, problemas con la autoridad. ¿Pero por qué? Yo no quiero hacer eso. Que siempre preguntan por todo. Entonces, Y un poquillo rebeldes, ¿no? los rebeldes, por ejemplo. Pero ellos con motivo. Sí. Bueno, nos queda por hablar del autismo. Bien, el autismo también ha sufrido cambios con la cuestión de los cambios de manuales que se usan para diagnosticarlo, ¿no? Antes, dentro del autismo teníamos varios tipos de autismo. El autismo, síndromes de Asperger, diferentes síndromes. Con eso, con el tiempo, se ha delimitado y se ha hecho una categoría de trastorno del espectro de autismo. Cuando se habla de espectro, se habla desde el leve hasta el autismo típico que podemos decir que vemos en las películas, ¿no? Del niño con los movimientos típicos, ¿no? El autismo que conocemos. Vale. Pero luego hay niños que tú ves por la calle, los ves y tú dices, ah, bueno, pues no tiene ningún problema, es tímido. O un poquillo introvertido. Es un poco introvertido, es un poco tímido, pero pudiera presentar autismo. El autismo tiene otra serie de criterios, ¿no? Dificultades a nivel social, dificultades de comprensión del lenguaje, sobre todo con la pragmática,
La pragmática es la parte del lenguaje que se encarga del uso del lenguaje. Por ejemplo, si yo le hago una broma a alguien, la otra persona lo percibe como broma y se ríe, si le gusta o no le gusta, pero comprende que es una broma. Los niños con el espectro de autismo, tú le haces una broma y se lo pueden tomar a lo personal como diciendo, me estás insultando, me estás diciendo eso que me estás diciendo, o no pueden comprender la broma, o así, ¿no? O que no les guste normalmente la broma, que se sientan incómodos con ese ambiente de te hago una broma, tú me la devuelves y así, ¿no? Todo eso entra dentro de lo social, ¿no? En plan, Entra dentro de lo social, son niños que van a tener más problemas para hacer porque yo a lo mejor amigos, por no ejemplo. puedo entender la broma y yo simplemente reír en plan, jajaja, y ya está, y lo dejo ahí, pero a lo mejor el Ajá. niño, socialmente hablando, no lo acepta o no, Ujú. son más... O puede llegar a usar, por ejemplo, la hipocresía social, podemos llamar, de decir, me contó mi amigo un chiste, es muy malo el chiste, pero me río para hacerle sentir bien. Exactamente. Es decir, ver ese más allá, ¿no? Esa que está dentro de los parámetros de las normas sociales, que- ¿no? De ajá. lo normal. Muchas veces estos niños te cuentan un chiste y dicen, pues no me hace gracia. No, pero no me hace gracia. Que no le hace gracia, no le gusta. Entonces, otro niño, tú dices, bueno, ¿para qué te voy a contar otro chiste si me vas a contestar siempre igual? Entonces, muy frecuentemente son niños que los van apartando, o pueden tener grupos de amigos, pero siempre es el tímido o es el que tiene dificultad para hacer ciertas cosas, ¿no? Hay más criterios para diagnosticar el autismo, ¿no? Como tener movimientos estereotipados que se llaman el típico balanceo, pero un movimiento estereotipado también puede ser mover las manos o me tocó la oreja repetidamente, niños que se hacen laceraciones, se hacen ¿Tienen heridas también y demás. actitudes compulsivas, en plan obsesivas compulsivas? Sí, suelen tener compulsiones, obsesiones, pero también hay que diferenciar, por eso es el análisis clínico, de que no sea un trastorno obsesivo compulsivo también. Porque se puede confundir con trastorno obsesivo compulsivo Claro. el autismo y no tener nada que ver una cosa con la otra. Porque es por exclusión, es decir, lo que te voy a comentar. Hay bolsitas, por ejemplo. Tengo diagnósticos y tengo muchas bolsitas. Los síntomas los voy poniendo en cada una de las bolsitas. La bolsita más grande es el diagnóstico principal. Si hay más bolsitas en autismo, es autismo. ¿Sí? Me explico. Los síntomas los voy poniendo. Si tengo una obsesión obsesivo-compulsivo, no quiere decir ya que sea autista. No, los autistas lo pueden llegar a presentar, pero no todos los que lo tengan son. Porque se tienen que presentar también intereses específicos como obsesiones por algún tema. Hay niños que les gustan los coches, hay niños que les gustan los trenes, los dinosaurios, que se saben todas las categorías de dinosaurios, lo que comen, en qué época estaban, y te las dicen a la perfección, parecen enciclopedias, ¿no? Puede ser una categoría, un criterio clínico para autismo. Son los niños que nosotros solemos decir, oye, el autismo muchas veces lo unimos con la inteligencia también, ¿no? Pues es autista, pero los autistas son personas muy inteligentes. Eso... Es lo que te digo, el autismo de película, Claro. pero es el daño que hace muchas veces, ¿no? No siempre, eso no es verdad. no siempre es así, pero a veces sí. A veces sí. A veces sí. La inteligencia va separada. Lo que pasa es que con el autismo un gran porcentaje va unido con problemas, por ejemplo, del lenguaje. El autismo va muy relacionado con problemas del lenguaje, tanto para aprender a hablar como la forma en la que lo hacen, ¿no? Muy frecuentemente el autismo va unido a problemas de inteligencia, es decir, inteligencia por debajo de la media. Pero luego hay niños con inteligencia normalizada, con ciertas habilidades más destacadas. Es lo que antes se llamaba síndrome de Asperger, que son niños que tienen autismo o que tenían en la otra categoría autismo, pero que tienen una fijación temática por las matemáticas y son súper buenos en matemáticas. Lo que pasa que eso nos trae un problema de decir, es autista, entonces va a ser inteligente en tal cosa. No siempre, sí. El autismo es complicado porque el autismo es un trastorno que trabajamos, pero muy frecuentemente puede tener retroceso. Si trabajamos algo, mejoramos mucho y de la noche a la mañana retrocede en muchos aspectos, ¿no? ¿Cuándo podemos empezar a ver los síntomas? ¿Cuando son pequeños? ¿A qué edad más o menos? Como te decía, cuando se hace la entrevista con los papás desde el nacimiento se pueden ver las dificultades. Y si nos dan un poco de información desde que nace, podemos empezar con la atención temprana. Los niños con autismo muy frecuentemente desde que nacen tienen ya dificultades. Muchas veces pueden tener
dificultades de hipotonía, es decir, tienen tono muscular más bajitos, más aguadito el niño, o por ejemplo que nace y tiene la piel amarilla, es decir, mucha bilirrubina. El exceso de bilirrubina se llama ictericia, puede provocar lo que se llama kernicterus, que se llama. Kernicterus, para que entiendas, es una dificultad que puede tener dificultades a nivel cerebral. Entonces afecta a diferentes ámbitos y puede llegar a provocar autismo. Entonces el prevenir eso, el saber, si tiene mi niño la piel amarilla, voy con el médico a ver qué puedo hacer, qué tratamiento, o voy a llevarlo, si lo noto un poco más flojito, pues estimulación motora. Eso es lo que físicamente podemos observar del autismo. Pero por ejemplo, cosas como que tu hijo no te mira la cara, no te mira los ojos. Sí, son síntomas. También son síntomas, ¿verdad? El niño que, por ejemplo, no le gusta dar abrazos o no da besos o le da la Todos mano esos por la son calle. síntomas sociales, que no, dentro de lo que es la sociabilidad de la persona que va no a lo influir desarrolla. en la sociabilidad, pero es más de pragmática del niño. Es decir, ¿por qué no le doy la mano a mi mamá por la calle? Ay, no, ¿qué van a pensar los demás? Pueden llegar a... ¿Eso piensan los niños? Si le preguntas y si investigas, sí. Sí. No todos, no se generaliza, pero un niño que no le guste dar abrazos, un niño que no le guste dar besos, ay no. O que le diga, mira, te voy a regalar, no sé, un coche, pero mira, es rosa. ¿Rosa? No, rosa es de niñas. El ser más flexible en ese tipo de aspectos, ¿no? O el de, es mi mamá, le voy a dar besos porque es normal, porque es mi mamá y la quiero. El expresar emociones, el reconocer caras, el reconocer cuando alguien está enfadado, cuando está feliz. Eso es parte de la terapia con los niños con autismo, ¿no? El reconocer y el expresar también cuando están mal o cuando les duele algo, porque pues llegan a tener problemas de eso también, de que les duela algo y no lo dicen. Y aparte de la terapia, ¿hay algún otro tratamiento médico, que tenga que ver con pastillas y demás? Siempre que vamos a usar medicamentos con los trastornos del neurodesarrollo, normalmente lo vamos a usar para los síntomas, para mejorar ciertos síntomas. Ya después la lucha constante de para mejorar las funciones, más el tratamiento, la intervención, el mejorar habilidades sociales y demás, ¿no? Por ejemplo, un niño con autismo muy frecuentemente va a venir acompañado o muchas veces viene acompañado de mucha frustración o de estados fuertes de ansiedad, entonces hay que darles a veces otro tipo de medicamento para a ellos sí, más tranquilizarlos y demás, ¿no? Pero eso es papel del neurólogo o del psiquiatra, ¿no? ¿Y qué tipo de apoyo encontramos para estos niños en el colegio? Para los niños con autismo. Pues legalmente son los que te dije antes, la cuestión de la derivación. ¿También tiene que ver el autismo, también es primo hermano de la hiperactividad y de la dislexia? Es diferente. Es diferente. Entra dentro de la misma categoría, pero de los trastornos del neurodesarrollo de la infancia, ¿no? Pero es un trastorno más diferenciado. Pero como te decía, puede haber niños con autismo leve, muy hiperactivos, que lo podemos confundir con la hiperactividad. Vale. Pero cuando lo confundimos con la hiperactividad es porque no sabemos ni qué es la hiperactividad y no sabemos lo que es el autismo. Entonces, por eso es importante saber qué es cada trastorno. Entonces, ¿qué ayudas hay en los colegios? Pues legalmente están porque están los equipos de orientación para hacer sus derivaciones y demás. Igual que con la hiperactividad, clases de apoyo, clases específicas para ello, más ayuda, más refuerzo. La diferencia es que cuando hay niños con trastorno del déficit de atención, la ayuda que se da dentro del colegio, dentro de la clase, se puede hacer más fácilmente con el maestro, dependiendo del nivel, ¿no? Cuando hay autismo, dependiendo del autismo, se va a necesitar de otro tipo de ayuda. Por ejemplo, muy frecuentemente el autismo va a necesitar lo que se llaman maestros de apoyo, maestros sombra, que se llaman, que están con el niño explicándole a la vez que el maestro le explica o ayudándole en las adaptaciones que tiene. Por ejemplo, hay niños con autismo que tienen problemas con el lenguaje. Entonces se usa un sistema alternativo de comunicación. Pictogramas, dibujitos y demás. Entonces, alguien que le ayude en eso, ¿no? Estupendo. Pues la verdad es que ha estado muy interesante. Yo creo que no nos hemos dejado nada. O lo poquito que nos hayamos dejado, bueno, poquita cosa. Pues en general lo hemos comentado todo muy bien. Y eso, y espero que lo de la asociación, que me parece una cosa muy interesante. Está en proyecto, como yo digo, pero pues sí, esta es la idea de hacer algo, sobre todo para
para dar a conocer, ¿no? Porque sobre todo el conocer es saber cómo vamos a actuar. Ya cualquier persona, cuando tu hijo tiene la gripe, se resfría, ya sabemos incluso antes de llevarlo al médico qué le va a mandar. Le va a mandar paracetamol y algo por si tiene flujo, lo que sea. Aspirinita o antibiótico, ya sabemos el procedimiento, porque es algo muy común. Pero con esta serie de dificultades no se sabe tanto. Por eso es bueno, la idea de la asociación es muy buena y de esa manera también los padres podemos entender, bueno, yo todavía no soy madre, pero el día de mañana, que lo sea, podré entender, al igual que otros padres, cómo este tipo de trastornos, cómo se puede... Y hacer un punto de referencia donde los papás puedan ir a resolver sus dudas y sobre todo a desahogarse, porque el déficit de atención es muy desgastante para la familia cuando no se es consciente de que hay un déficit de atención. Es una constante lucha. Incluso cuando ya se sabe o se tiene conocimiento del problema, es difícil porque pues, nos comparamos frecuentemente, ¿no? Normalmente, pero pues hay un sitio donde los papás puedan acudir. Pues muchísimas gracias, Jesús, por esta entrevista y esperemos que esto os sirva de ayuda. Muchísimas gracias.